Déjame presentarte esta vez sí, ya que tenemos la sala llena. Bueno, primero, bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Gracias por haber respondido a esta invitación de esta Casa Manresa y después de la Comunidad de Vida Cristiana. Y de la editorial universitaria Bono, ¿verdad? Sí, claro. Ya, eso fue lo primero que dije, esta casa de retiro. Sí, entonces, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro. Ya saben el tema, porque si no, no estarían aquí. Pero decir dos o tres cositas, creo que ya saben, del padre Juan Antonio Guerrero, mejor conocido como Chiqui. Y entonces tenemos a Chiqui aquí, que ha sido una felicidad. La gente está muy contenta. Y ayer, No, y los que vinieron ayer a la misa vieron que lo bonito. Ya, mira, por cierto, que tienes otro compromiso, entregar el texto, que la gente lo quiere. Sí. Bueno, gracias, Chiqui. Espero no haberte ofendido. Bueno, pues contento de estar con ustedes, pero creo que sería bueno, no creo que se pueda hacer una presentación tan larga de cada uno. Veo que tenemos bastante público cautivo, gente obligada. Bueno, pues a ver, les voy a contar un poco el plan de los 3 días. Ahora vamos a empezar con una charla que es un poco la historia del discernimiento en Ignacio de Loyola. Bien, este es la portada del libro en inglés, que es El verter en el mismo cauce, ¿no? Y vamos a ver ahora el discernimiento personal y en común en la tradición ignaciana. Y vamos a empezar por la vida de Ignacio. Nosotros seguimos sus huellas en alguna manera. La vida de Ignacio no sé si se puede ver bien, nace pero prontito lo llevan a Arévalo a servir, como el padre es de crío, me parece que tenía 11 años cuando lo llevan, ha muerto su madre y va al contador de Castilla, que es como el ministro de Hacienda, y se pone al servicio y va a ser escribano, ¿no? Va a ir formándose allí dentro. Este contador cae en desgracia cuando hay un cambio de rey y deja a Ignacio de estar con él y pasa al servicio del duque de Nájera, y defendiendo en Pamplona la fortaleza le hiere una bomba en la rodilla. Va convaleciente a su casa de Loyola, ahí va a tener, bueno, ahora veremos, de Loyola va a Montserrat y a Manresa, de Loyola sale para ir a Jerusalén, pasa por Jerusalén, era su voluntad, la voluntad que él creía de Dios para él, ir a Jerusalén y quedarse, pero le dice el guardián que no se puede quedar. Ahora pasaremos un poco más despacio. ¿Ahora qué hago? Pues a Barcelona, de Barcelona a Salamanca, empieza a tener compañeros, pero eso no acaba de funcionar, está la Inquisición, están que no... Bueno, y cuando llega a París, ahí empieza a tener ya compañeros que van a ser con los que se fundará la Compañía de Jesús. Nace en 1491 y muere en 1556. En Loyola, esa es su casa torre, su padre se casa con su madre, como suele pasar, tienen unos cuantos hijos, Ignacio es el número 13, Íñigo, es todavía Íñigo, nace en el 1491. En 1507 muere su madre, o sea, 16. Y se va a Arévalo. Arévalo, para los que conocen un poco la geografía de España, es provincia de Ávila. Está en el centro más o menos hacia el oeste. Y dice que hasta los 26 años fue un hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Y así, estando en una fortaleza que los franceses combatían, pues le llega la herida que le va... Ignacio, la herida en Pamplona fue en 1521. Es decir, ya tenía 21 y 9, 30 años.
¿Y por qué dice hasta los 26? Porque parece que el cambio se produce en los 30, cuando le da la bomba, ¿no? Pero es que a los 26, eso a mí me cambió mucho la imagen de Ignacio que yo tenía. Me parecía que en el noviciado, cuando yo era novicio, me parecía que Ignacio era demasiado presumido y era un poco trepa en la vida. O sea, era un tipo que lo que quería en la vida era trepar. Y cuando entendí esto de los 26 años, era un hombre que tenía criterio y tenía un fondo humano, porque los 26 años es cuando su jefe, el que era contador de Castilla, cae en desgracia con el rey. Y él, en lugar de escaparse, une su suerte a la de su señor, y él también cae en desgracia. Y luego su señor, el contador de Castilla, lo puso en contacto con el duque de Nájera para que fuera y saliera adelante. Pero él, a los 26 años, como que cayó y ya se le acaban los sueños estos de trepar, ¿no? O sea, que aquí ya pasa a otro Ignacio, antes de la conversión. Bien, a ver, me he equivocado, para adelante, para atrás. Pamplona, está defendiendo la fortaleza, el cañonazo, la herida, bueno, pues detenido, vulnerable, desprogramado, al límite. Pues eso, el cañonazo, en el año 21 celebramos el centenario de la conversión. Y bueno, pues es tiempo también de plantearse qué experiencia hemos tenido nosotros en nuestra vida de cañonazo, ¿no? Porque un cañonazo te cambia la vida como se la cambió a Ignacio. Lo llevaron a Loyola, estuvo allí convaleciente, busca una nueva paz interior, es tiempo de mirar cerca, de mirar lejos, de soñar posibilidades, entrar en contacto con los deseos más profundos, tiempo para descubrir lo que le hace feliz por más tiempo. Ya saben que la primera imagen con la que Ignacio empieza a darse cuenta de esto del discernimiento, la primera lección que él tiene es, él tenía el deseo de servir a una dama. Él había leído mucho libro, mucha novela de caballerías, el servir a una dama, hacer grandes hazañas. Había leído mucho libro de caballerías y entonces ser héroe y demás. Héroes por una dama. Pero también, como cuando pidió libros de caballerías en su casa no los había, su cuñada le dio una vida de Cristo y le dio una vida de santos. Y entonces empezó a leer la vida de santos, y en eso también es importante cómo a veces lo que nos entra, las lecturas, nos van cambiando, Bueno, él lee la vida de santo y empieza a notar en su interior una diferencia. Él a veces se quedaba por tiempo embebido y ensoñado en las hazañas que haría por su dama. Y eso le gustaba, ¿no? Y eso le alegraba. Y se quedaba otro tiempo, ¿y si yo hiciera lo que hizo San Francisco? ¿Y si yo hiciera lo que hizo Santo Domingo? Soñándose como haciendo la vida que habían llevado los santos. Y eso también le alegraba y le gustaba. Pero se dio cuenta de una diferencia, que cuando pasaba el tiempo, eso de la dama le dejaba seco y lo otro le dejaba alegre. Y entonces empezó a notar esa diferencia interior. Las dos cosas le gustaban, pero había una que no le llenaba, que no le dejaba lleno, y la otra sí. Y por ahí fue empezando a darse cuenta de la diversidad de espíritus, ¿no? Aquí se planteaba si caballero, si penitente, ¿no? Y entonces Ignacio descubre, internaliza, desea y actúa. Y se va a poner en camino, ¿no? Viene su conversión. Se ha dado cuenta de esto y entonces cree que por donde lo que es más de Dios es llevar la vida de los santos. ¿Y ahora qué? Esta es la pregunta del discernimiento muchas veces. Cuando llegas a una encrucijada de la vida y te preguntas, ¿y ahora qué? Pues permitir al Señor obrar nuestra conversión inspirados en la experiencia personal de Ignacio. Eso nos decía nuestro general. Y conversión es redescubrir a Dios, es un cambio en el corazón que surge
del discernimiento y lleva al discernimiento. Bueno, pues se pone en camino, ¿no? Su hermano intenta disuadirlo y demás, y el primer paso para seguir a Jesús saliendo de zonas seguras. Ignacio, ¿no? En el camino, aquí esta bifurcación, el primer discernimiento que hace es un poquito burdo, porque se encuentra con un moro, y el moro no se cree lo de la virginidad de la Virgen, y él trata de convencerlo, y el moro no se queda convencido, y el moro se adelanta y... Ah, sí, perdón, el musulmán. No se creía lo de la Virgen, y luego él se avanza y se va por el camino de la izquierda, antes de llegar él a la encrucijada. Y él se queda pensando que no ha defendido suficientemente bien a la Virgen. Dice, ¿será que Dios quiere que vaya y que le dé de puñaladas a ese musulmán? Y entonces su primer discernimiento dice, bueno, si cuando llegue a la bifurcación la mula sigue el camino del musulmán, le doy de puñaladas. Si sigue el otro, pues no. Pues el primer discernimiento es la mula, ¿no? Y la mula fue quien le decidió que no matase al musulmán. Ignacio, se podría decir, el discernimiento de los jesuitas va de la mula al papa, porque luego al final dice, bueno, uno busca la voluntad de Dios, pero lo que diga el papa, o sea, vamos a obedecer al papa, ¿no? Pues, no, ya, el papa ya es algo más trascendente, eso hay que entenderlo bien. Bueno, pues vamos tomando decisiones, vamos camino de Montserrat, ¿no? Y ahí el Ignacio está como escenificando su conversión, porque lo que ha visto en los libros de caballerías, va a dejar la espada como hacen los caballeros, va a velar la noche allí con la Virgen. Bueno, toma una decisión, tiene que desprenderse de lo que no le permite avanzar, allá deja su espada, es una cosa bonita, también ingenua. Él iba con sus vestidos de noble, un poquito, y se los quita, se viste de sayal y les da sus vestidos a un pobre. Claro, al pobre cuando lo ven vestido también le dan de palos. Ignacio luego va a tener el don de las lágrimas, pero las primeras lágrimas son por un pobre, porque lo que le he hecho a este pobre, ¿no? Que le han dado una paliza por mi culpa, por falta de discernimiento todavía. Bueno, pero él va un poco haciendo lo suyo, ¿no? No ha pensado que a este a lo mejor él va, se viste de sayal, tiene que representar un poco su conversión. Allá deja su espada a la Virgen de Montserrat para seguir a Jesús, y ahí nos podemos preguntar qué estamos dispuestos a dejar nosotros para seguir nuestros deseos más profundos, ¿no? Y como pasaba una comitiva real, él se queda en Manresa para que no le conozcan, y en Manresa se va a entretener, ¿no? Y profundiza en su experiencia de Dios. Quería separarse de su vida anterior, estaba atrapado por sus pecados pasados, se va a confesar una y otra vez, tal. Al principio no era capaz de sentir que la misericordia de Dios era mayor que sus pecados, ¿no? Y eso lo lleva a una gran crisis, que está al borde del suicidio, hasta que tuvo tentaciones de suicidio, cuando estaba con tantos escrúpulos. Señor, dime qué quieres de mí, que aunque sea yo me voy corriendo detrás de un perrillo, si yo supiera que me lleva donde tú quieres que yo vaya. Y era un poco como que todavía no se acaba de soltar de sí mismo y de confiarse al Señor. Quiere todavía llevar un poco él las riendas, no la acaba de soltar. Y entonces eso hace que viva con esa crisis de escrúpulos, ¿no? Bueno, pues va a Jerusalén, ya sale de Manresa. En Manresa es tiempo de mucho discernimiento, de muchas experiencias espirituales, cosas que le van a servir para su discernimiento posterior. Bueno, pues va a Jerusalén y su idea era quedarse allí para convertir a los infieles y vivir como Jesús y como los apóstoles.
y para siempre. Entonces esto también, cuando nosotros pensamos en la voluntad de Dios, no pensemos que tenemos la voluntad de Dios y que tenemos a Dios agarrado y que ya sabemos lo que Él quiere. Él creía que la voluntad de Dios era ir a Jerusalén, quedarse. Lo que Él ha visto y por lo que Él daría la vida es por eso. Pero cuando ha llegado, pues el guardián de los franciscanos le dice que no puedes quedarte en Tierra Santa, que aquí vas a tal, nos vas a poner en peligro a todos. Y entiende que como este es representante de la Iglesia, pues que también expresa la voluntad de Dios. Y entonces, como que su discernimiento personal no ha sido confirmado por la Iglesia, y se vuelve a España. Esto es interesante, porque a veces nosotros, que como yo esto lo he visto claro delante de Dios, esto ya es mi discernimiento. El discernimiento va también con la Iglesia, va confirmado por la Iglesia. Y él, en su primera, esta no puedes quedarte, pues se vuelve, hala, fuera de aquí. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora va a Barcelona y empieza de nuevo y empieza a estudiar como un crío y con los compañeros infantiles, que se le reían, claro, porque él ya tiene 30, 31 años, ¿no? Y aprende, estudia, se distrae mucho porque tiene mucha vida interior y tiene muchas consolaciones. Cuando tenía que estudiar se pone un poco hasta que se da cuenta de que es tentación, ¿no? Bueno, y en Barcelona mendiga, ayuda y estudia. Pero ahí no aprovechaba mucho y se fue a Alcalá. Y de Alcalá tuvo un poco de líos con la Inquisición y se va a Salamanca. Vuelve a tener líos con la Inquisición en Salamanca y ya había juntado unos compañeritos, encontró bastantes problemas con la Inquisición, otra vez, fuera de aquí, se acaban los compañeros y él, ahora que, se va a París. Y en París empieza una nueva vida y allí hace amigos y van a ser los amigos con los que luego va a seguir adelante. Y donde va a empezar con la conversación, bueno, ya ha empezado con la conversación, mira, aquí cuando estaba en Salamanca le prohibieron, que le decían, oye, ¿y usted qué predica? Y dice, yo no predico, yo converso espiritualmente con algunas personas. Ya lo que hacía era conversar espiritualmente. Pero usted habla de pecado mortal y pecado venial. Sí. Entonces el inquisidor le dice, mira, no tienes ningún delito, pero como no has estudiado, no puedes decir qué es pecado mortal y qué es pecado venial. Claro, en la mente de Ignacio es, si yo no puedo decir lo que mata o lo que hiere, no voy a ayudar a la gente. Y él ya lo que quiere en la vida es ayudar a las almas. Entonces hay que estudiar. Y ahora se va a París. Y en París se va a encontrar, va a compartir cuarto con Francisco Javier y con Pedro Fabro. Y ahí sí que ya las conversaciones espirituales van a ir creciendo, va a ir haciendo amigos, van a ir los primeros, ¿no? Y juntos van terminando los estudios. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahí ya empiezan a discernir juntos, conversando. Lo que pasa es que ahí no tenemos documentos que nos digan cómo lo hicieron. Pero ya aquí, ¿qué hacen? Pues hacen los votos de Montmartre en 1534. Y ahí están todos de acuerdo, es a lo que han llegado, como que es lo que el Señor les pide, predicar en pobreza, vivir en castidad y peregrinar a Tierra Santa. O sea, lo que ellos saben que es voluntad de Dios es esto. Y luego se preguntaban, dice, pero en Tierra Santa, ¿nos vamos a quedar o vamos a volver? No, ahí no tenían acuerdo. Entonces, lo que tenemos claro es que vamos a Tierra Santa. Cuando estemos allá, discernimos si nos quedamos o volvemos, porque ahora no tenemos luz. Entonces, también es bonito eso. En el discernimiento, damos el paso para el que tenemos luz y no lo redondeamos, porque si no, te puedes equivocar fácilmente.
sea, tenemos luz para llegar a Tierra Santa, ¿vale? Cuando lleguemos, vemos si nos quedamos o volvemos. Bueno, vámonos a Jerusalén, vamos a vivir como Jesús y los apóstoles, y decidieron, si nos quedamos, ya lo decidiremos, vale. ¿Qué pasa? Han terminado de ir de los estudios y ahora se van de París a Venecia para esperar el barco. Otra vez, cuando nosotros encontramos la voluntad de Dios en mi vida es esta, ¿vale? Síguela, pero busca confirmación también, porque a veces nos empeñamos y estamos un poco... Lo que quiero decir es que no nos creamos seguros, porque aquí van a Venecia, 1537, esperan el barco. Bueno, pues el único año de la historia que no ha salido el barco es el año en que ellos van a ir a Tierra Santa. Y era la voluntad de Dios, pero bueno, ¿Dios qué hace? ¿Que nos prepare el barco? No, pues no, pero para entender, cuando decimos voluntad de Dios es una cosa humana. Es una cosa que nos podemos equivocar, que lo que nos hemos ido disponiendo, nos hemos ido preparando, pues ahora nos ha hecho capaces de entender pues que este año, a ver, ¿y ahora qué? No hay barco, pues vámonos a Roma, como ya han previsto, si falla el barco, vamos a Roma y nos ofrecemos al Papa. Nos ofrecemos al Papa para que él, somos sacerdotes que tienen estudios en una época en que pocos tienen estudios, pues el Papa ¿qué hace? Empieza a dispersarlos para arreglar entuertos en distintos sitios, porque son gente prudente, gente bien. Bueno, pues ahora, cuando el Papa empieza a dispersarlos, es cuando ellos van a discernir juntos qué va a ser de nosotros. Si el Papa nos dispersa, ¿se acaba lo que empezó en París o continuamos? Y esto es lo que para nosotros puede ser como el origen o lo que tenemos más datos del discernimiento que ellos hicieron. Y puede servirnos como modelo de discernimiento en común. Hay conversación espiritual, pero la conversación orientada al discernimiento, a tomar esta decisión, y entonces vamos a entretenernos un poquito en este método, cómo lo hicieron ellos, porque como nos dejaron las actas, entonces ellos, ¿ahora qué? Vale, pues ahora resolvimos reunir, ya estoy leyendo las actas, resolvimos reunirnos antes de separarnos y tratar de nuestra vocación y forma de vivir. Teníamos variedad de sentencias y opiniones, pero todos teníamos una misma intención y voluntad de buscar la beneplácita y perfecta voluntad de Dios, según el fin de nuestra vocación. Y en cuanto a los medios más apropiados, había pluralidad de sentencias. Es decir, no estamos de acuerdo en el camino que vamos a seguir. Unos quieren una cosa, otros quieren otra. Pero todos estamos de acuerdo, y esta es la condición esencial para salir por arriba, en la intención de buscar la voluntad de Dios. Entonces, aunque no estemos de acuerdo si ir para allá o para allá, vamos a buscar la voluntad de Dios, a ver si es para allá o para allá, ¿no? Bueno, y eso es lo que van a empezar a hacer. Entonces, comienzan a trabajar en Roma, predicando y atendiendo a los pobres. Y cuando el Papa comienza a dispersarlos, ¿qué hacer, no? Pues tienen clara la voluntad de Dios, no tienen claro los medios. Este es el típico problema para discernir, ¿no? Nosotros queremos hacer el bien, pero ¿cuál es el bien mayor en este contexto, en este momento, ¿no? Vale, pues aquí vienen las deliberaciones. Solución. Vamos a ponernos en manos de Dios. Convencidos de que el Espíritu Santo nos va a guiar. Nosotros vamos a poner todo de nuestra parte, ¿no? La condición es también que no se rompa la unidad de corazones. Vamos a seguir en el proceso sinodal. El Papa, cuando convoca el sínodo, hay 3 palabras clave.
participación, que sea el mayor número, que sea una participación lo mayor posible, comunión, que fortalezca la comunión, y misión, para renovar la misión. Bien, pues la condición aquí también va a ser la comunión, que no se rompa la unión de corazones que tenemos, es decir, mantener la unidad. ¿Cuáles van a ser los medios? Vamos a instar con mayor fervor de lo acostumbrado a la oración, a los sacrificios y a las meditaciones. Y después hemos hecho ya de nuestra parte algunas cosas, la diligencia, hemos puesto alguna diligencia, y aquí vamos a poner las cosas a los pies del Señor esperando en Él. Y que Él, con su benignidad, nos va a asistir. Creemos en eso. Y más de lo que nosotros pedimos o entendemos. El método. Nos vamos a plantear preguntas y dudas de las que tenemos dudas, en las que no tenemos claridad. Vamos a reflexionar durante el día en medio de los trabajos. Y al final del día ponemos en común las opiniones, los motivos, para llegar a una respuesta común. Y esto es importantísimo, que nada afirmemos por nuestro capricho y propio espíritu, sino solamente lo que el Señor inspirare, sea lo que fuere, y lo que confirmare y aprobare la sede apostólica. Es decir, siempre dentro de la Iglesia, al servicio de la Iglesia, pero yo no quiero salirme con la mía, yo no quiero defender mis ideas, yo quiero buscar qué es lo que el Espíritu me inspira, ¿no? Esto es un punto esencial cuando vamos a conversar. Quiero decirles que antes de que se pusiera de moda la conversación espiritual, yo acompañé varios discernimientos comunitarios y lo hice con este criterio, o sea, que esto mismo sirve para acompañar un discernimiento comunitario, porque aquí están todos los elementos ya considerados, como el método, las preguntas, las disposiciones, etcétera. Vale, pues el método. 3 pasos que podrían iluminar nuestras deliberaciones. Primero, decidir bien cuál es el problema. ¿Cuál es la pregunta que respondemos? Segundo, cuidar actitudes interiores. No vale cualquier actitud interior, no vale ir a imponerse, no vale ir a salirse cada uno con la suya, etc. Y tercero, un modo de comunicarse sin confrontación, es decir, que no se rompa la unidad de corazones, ¿no? Y todo esto en clima orante. O sea, no se disciernen los fines, no discernimos si tenemos que ser buenos, discernimos los medios, ¿no? No discernimos si tenemos que cumplir la voluntad de Dios, sino cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Bien. La materia de elección. ¿Qué fue lo que las preguntas que ellos se hicieron? ¿No? Primera pregunta. El Papa nos está dispersando. ¿Seguimos unidos aunque estemos dispersos por el mundo? O sea, ¿nos preocupamos unos de otros un poco más o seremos como, bueno, se acaba ya? Todos afirmaron que lo que Dios ha unido con el don de la amistad y que Dios los ha guiado aquí a una misión común y que entonces preocupémonos unos de otros. A ver, seguimos unidos, pero ¿cómo seguimos unidos? Y esta va a ser la pregunta más problemática, ¿no? ¿Añadimos un voto de obediencia a los que ya hemos hecho de pobreza y castidad? Claro, añadir un voto de obediencia significa ya crear una nueva orden religiosa. ¿Ayudaría esto a la misión que nos pide el Papa? Vale, pues a ver cómo seguimos unidos. Y muchos días se dan a la oración y la primera fue rápida. La primera pregunta, si seguimos unidos, rápido, sí. Afirmaron lo que Dios ha unido con el don de la amistad, nos ha guiado a esta misión, mantengámonos unidos. Ahora, ¿cómo nos mantenemos unidos? Ahí vienen las discusiones y no están nada de acuerdo. Entonces, se han dado a la oración muchos días y nada ocurrió que llenase nuestros ánimos. No encontrábamos la paz. Vamos a revisar el método. Más preguntas. ¿Nos apartamos todos 30 o 40 días y nos vamos al desierto a orar y a hacer penitencia buscando la voluntad de Dios?
o que se retiren algunos, unos cuantos del grupo, para no dejar todas las tareas pastorales que estamos llevando adelante. O nos retiramos a tiempo parcial en la ciudad, que es un poco lo que venían haciendo, pero partiendo mejor el día. Decisión, ¿vamos a quedarnos en la ciudad para discernir? ¿Y por qué? Pues mira, no vamos a escandalizar, no vaya a ser que la gente diga estos se han escapado, han huido, no perdemos el fruto apostólico, ¿no? Y no nos vamos, nos quedamos y por la mañana nos damos más a la oración, por la tarde vamos a hacer la pastoral y por la noche compartimos. Vale. Vamos a cuidar también más las disposiciones interiores para llegar a una solución, porque claro, si cada uno está aferrado a lo que ya pensaba al principio, pues hay que ir soltándose, ¿no? La primera, y esta es durísima, pero es necesaria, dice, pedir a Dios lo contrario de lo que uno siente. Para estar dispuesto a todo, ¿no? Es decir, esforzarse y conseguir un gozo y paz en el Espíritu Santo acerca de lo contrario a lo que estoy inclinado. Claro, dice, claro, es que si es así, es como aquel que iba con un burro, y cuando iban los burros antes, y los dos serones, ¿no? Los serones donde llevaban la arena y esto, y llevaba uno lleno de arena y el otro vacío. Y entonces iba el burro y para que no se le viniera, él iba todo el rato haciendo fuerza y le dice uno, oye, pero divide la arena. Y dice, joder, es que tú lo ves todo muy fácil. Pues, claro, dices, con la primera esta, es que tú lo ves todo muy fácil. Si ya a la primera dices, Señor, yo estoy inclinado a que no hagamos voto de obediencia. Pero si es tu voluntad, que hagamos voto de obediencia. Y de mi parte, si es tu voluntad, te pido que sea obediencia, para ir disponiéndome a lo que me cuesta, ¿no? O sea, que no sea mi voluntad sino la tuya. Pues, y ahí uno, pues claro, es el ir liberándose de los amarres afectivos, ideológicos, ¿no? Claro, es que sin esto es muy difícil llegar a lo que los primeros, la voluntad propia, era lo primero que el padre del desierto, el padre que recibía al jovencito, dice, mira hijo, tienes que dejar la voluntad propia si quieres encontrar la de Dios. Pues yo aquí, mi voluntad es esta, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y ir soltándose de esos amarres. Las disposiciones son importantísimas. Si no hay disposiciones interiores, difícilmente vamos a discernir. Y luego cada uno ora, hace penitencia, confía en encontrar gozo y paz en el Espíritu Santo. Claro, ahora, a ver, una vez que intento soltarme de lo mío, a ver qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Otro tema importante, que es muy ignaciano, no se habla con otro del grupo sobre lo que estamos discerniendo. O sea, para no llegar haciendo opinión pública, grupo de presión, o sea, que cada uno buscase solo aquello que de la oración o la meditación sacase como más conveniente, ¿no? Claro, dices, esto en muchos grupos, y muchos grupos clericales y religiosos, ¿no? Pues en las comunidades, pues ya vamos a llevar un poquito organizado para que ganen los nuestros, ¿no? Hombre, o sea, hay que hacer dos cosas, que un poco el tema de la conversación espiritual, tenemos que hacer el bien y evitar el mal. Claro, para hacer el bien ayuda mucho despojarse, ¿no? Pedir lo contrario a lo que siento, a lo que es mi inclinación. No hablar con otros del grupo para no crear opinión pública, grupo de presión, ir a lo nuestro, a sacarlo adelante. Hacer el bien, pero evitar el mal. O sea, oye, que es que a veces, si dentro de que estamos, la mayoría sí, pero hay un grupito que se organiza y van a sacar lo suyo, ojo también, no seamos ingenuos, ¿no? O sea, que...
Y esto, cuando uno facilita un grupo, le pregunté con mi amigo Óscar, ¿no? El otro con el que escribimos el libro, porque él venía de Brasilia, y le digo, mira, esto o sea, siempre en estos grupos hay gente que es muy lista y que va a sacar lo suyo adelante. Dice, bueno, sí, es verdad que muchas veces los ves venir. Muchas veces los ves venir. En el grupo aquel me decía, dice, mira, allí llegaron los curas casados a sacar lo suyo adelante, ¿no? O sea, que se puedan casar los curas y que lo suyo ya se les bendiga. Un grupo de la Amazonia a sacar lo suyo adelante, vale. Es legítimo, pero no estamos en esa, no estamos para sacar lo nuestro adelante, estamos para buscar por dónde nos lleva el espíritu. Bien, el punto son los que son más sutiles, ¿no? Pero bueno. Y luego, ponderar con distancia lo mejor. San Ignacio es muy de tomar distancia, como si yo no fuera el que va a ser de esta congregación. ¿Yo qué le recomendaría, si yo me salgo fuera, qué le diría a una persona cuyo bien yo busco y quiero que haga su bien? ¿Qué es lo que les convendría a este grupo? ¿Hacer esto o aquello? Como si yo no perteneciera, ¿no? Tomar un poco distancia. Otras veces, cuando se pone así a discernir, pues, o cuando uno está en discernimiento sobre sí, dice, a ver, ¿qué me gustaría a mí? Si yo estuviera en el lecho de la muerte, ¿cómo miraría este momento? ¿Cómo me gustaría haber vivido y haber elegido ahora, cuando llegue allí, ¿no? O si estoy en el juicio final y me estoy presentando ante Dios, ¿qué me gustaría presentarle? ¿Qué me gustaría haber elegido ahora? Son modos que tiene Ignacio de tomar distancia para decidir mejor, ¿no? Y para discernir mejor, ¿vale? Entonces, las disposiciones interiores ya veis que tienen su exigencia, ¿no? Y este es otro punto importante, que es todos estamos dispuestos a asumir como propia la decisión que tomamos juntos. La verdad es que cuando uno ha pasado por estas disposiciones, aunque yo al principio pensaba una cosa, aunque luego se decida otra, o sea, yo ya me he puesto en el sitio del otro, ya he pedido que aquello que yo quería, si no es, que sea la voluntad de Dios. Es decir, que se asume mucho mejor lo que salga como común y podemos empeñarnos todos en aquello que decidimos juntos, ¿no? Bien, las disposiciones interiores. Hemos hecho el tema que vamos a... disposiciones, y hay una novedad que esta me parece genial de Ignacio, la doble vuelta, que esto no lo vamos a ver porque no se practica en el modo como se hace la conversación sinodal, la conversación espiritual en el sínodo. Pero esto, cuando tenemos discernimientos serios, que además la comunidad puede estar dividida, es muy importante y es muy positivo. Entonces, como todos buscamos el bien común sin enfrentarnos, no queremos enfrentarnos. Nosotros siempre, cuando discernimos, queremos estar del mismo lado. Entonces, dice, con estas previas disposiciones de ánimo, ordenamos que el día siguiente nos juntásemos todos, preparados para decir cada uno los inconvenientes que pudiese haber contra la obediencia, las razones que ocurrían y las que cada uno de nosotros había hallado a solas, pensando, meditando y orando, y cada cual por su orden decía lo que había discurrido. Claro, entonces, mañana vamos a estar todos contra la obediencia. Primera vuelta. Y todos vamos a dar razones contra la obediencia. Estamos siempre todos del mismo lado. Buscamos la voluntad de Dios. Pasado mañana, nos pasamos todos y estamos dando razones a favor de la obediencia, a favor de esto que estamos decidiendo. Claro, volvemos a lo mismo. Cuando al final decidamos obediencia sí, obediencia no, hemos pasado y hemos intentado ponernos honestamente en un lado y en otro. Entonces, es más fácil asumir la decisión del grupo. Al día siguiente conversaban todos y se situaban en la tesis contraria.
Y en el día siguiente, pues en contrario, proponiendo las utilidades y los frutos de la misma obediencia que cada uno había sacado de la oración y meditación, y cada cual por su orden profería lo que había meditado. Entonces, no se debe confundir la doble vuelta con las 3 rondas de las que hablaremos en la conversación espiritual, ¿no? Pero esta doble vuelta me parece una genialidad, porque nunca se enfrentan unos con otros, no están los que están a favor de la obediencia y los que están en contra discutiendo, ¿no? Estamos siempre a favor de la voluntad de Dios, estamos siempre buscando el bien mayor juntos, ¿no? No se discute, se conversa, se vierte en el cauce común, ¿no? Y todos además dispuestos a acoger lo que veamos como que es voluntad de Dios. Bueno, pues el método, se propone la cuestión, se ora. Esta es otra, orar, y nosotros lo vamos a practicar. Claro, nosotros venimos de muchos sitios, no tenemos un tema común para discernir práctico, y tampoco podemos fingir, porque si te vas a poner a orar de verdad, no vas a fingir que tenemos un tema, Señor, ¿tú qué quieres? O sea, no. Entonces, pero sí hay temas comunes que podemos hablar, dialogar, y ya iremos viendo cómo un poco de nuestra experiencia de iglesia, compartirla, ¿no? Compartir nuestra experiencia de iglesia y compartir por dónde nos gustaría y por dónde, bueno, pues iremos viendo un poco en ese sentido. Entonces, orar, claro, nosotros practicamos bastante esto ahora entre nosotros, jesuitas, en asambleas y tal. Claro, y a veces llega uno que dice, bueno, yo no he orado, pero lo que yo pienso es, hombre, no. O sea, si estamos, esto ya es, hombre, también hay que, tampoco puede ser uno demasiado tajante, pero hombre, también un poco de respeto humano, si no has orado, pues... la doble vuelta, ¿no? Presentamos objeciones en contra, otro día argumentos a favor, y llegamos a conclusiones sustentadas en razones. Así, ellos llegaron al resultado unánime: es mejor prestar obediencia a uno de nosotros, ¿no? Pasados pues muchos días tratando de solucionar la duda, pensando y examinando razones de mayor importancia y eficacia, dedicándonos a los ejercicios acostumbrados de la oración, meditación y consideración, con el auxilio divino concluimos por total concordia de dictámenes que era mejor obedecer a alguno de nosotros. Así, para ejecutar nuestros primeros deseos de cumplir en todo la voluntad divina, para más seguramente conservar la compañía y para poder dar decente providencia a los negocios particulares ocurridos, tanto espirituales como temporales. Bueno, pues esta decisión fue unánime. ¿Qué pasó después? Claro, que ya vas pasando a cuestiones más pequeñas y más concretas, y tampoco te puedes eternizar para que todos lleguemos a lo mismo. Entonces hay un momento en que se pasa a la mayoría, pero no es simplemente que llegamos, discutimos y votamos, y la mayoría, no. O sea, esto es importante, pasar por las actitudes, pasar por las disposiciones, etcétera. Y cuando ya vemos que se va decantando un consenso mayoritario, cuanto más amplio mejor, intentar que haya la mayoría mayor posible, pero no podemos atascarnos forever, ¿no? Bueno, pues se propone la cuestión, objeciones en contra, llegar a conclusiones, mejor prestar obediencia a uno del grupo y cuidar así, vale. Y ahí nace la Compañía de Jesús, nace de la conversación espiritual y del discernimiento en común. Y luego ya, pues, está Ignacio en Roma, escribir constituciones, y pronto se van a unir ya muchos más compañeros. Luego ya en 1556 muere Ignacio, el centro de la historia ha sido Jesús, ser compañeros de Jesús, hacer lo que él haría, ¿no? Y nosotros ahora pues seguimos las huellas de Ignacio, pero a Ignacio no le gustaba ser el centro de la historia.
el centro de la historia es Jesús. Pues a él le seguimos con Ignacio. ¿Y ahora qué? Pues ahora ya nos toca a nosotros y esto será lo que vamos a intentar estos días. Pues ya está. No sé si quieren hacer comentarios o preguntar, pero creo que esta primera introducción es la parte más ignaciana, pero también es cómo los primeros jesuitas hicieron sus deliberaciones y sus discernimientos con conversación espiritual, ¿no? Esto, evidentemente, no es invento de los jesuitas. O sea, el discernimiento está en los padres del desierto, está en el Evangelio. Ya Jesús a los suyos les va también enseñando a discernir. Está en el Antiguo Testamento. Está cuando empieza la vida religiosa en comunidad más. Cuando tienen que decidir comunitariamente, pues ciertamente tienen una forma de conversación espiritual y una forma de buscar la voluntad de Dios. O sea, de no salirse cada uno con la suya y de hacerlo sin romper el grupo, sin romper la comunidad. O sea, yo no me imagino que los benedictinos que nacen en el siglo V no tengan un método o una manera cuando ellos se juntan a su manera. Que los franciscanos del siglo XIII o XII, o los dominicos o los cistercienses, todos estos capitulares que viven en comunidad y que deciden comunitariamente y que son bastante democráticos, más que nosotros, que somos muy monárquicos, pues ellos tienen sus modos, ¿no? En el documento final del sínodo, claro, al principio se quejaban de que este método es muy jesuítico. Pues sí, porque los jesuitas lo estábamos usando. Pero bueno, lo que dice el documento final del sínodo es, oye, hay que evitar atrincheramientos ideológicos en el método. O sea, buscamos la voluntad de Dios, pues habrá otros métodos. Yo el que conozco más es este y es el que les voy a compartir. Y para mí, el cómo hicieron los primeros es el más potente. De los, mañana les explicaremos el otro, ¿no? El del sínodo. Pero esto de la doble vuelta, que el del sínodo sería igual, pero en un momento a lo mejor, cuando se trata de cuestiones que pueden romper la comunidad, hacer la doble vuelta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería decirles esta noche como introducción. Sí, a ver. En su experiencia trabajando con comunidades, este tipo de discernimientos, ¿qué tan posible es que una comunidad laical trabaje honradamente en una toma de decisiones comunitarias? Yo creo que sí. Sí. Igual que religiosa. ¿No? No sé. ¿Sí? Yo pensaría que exactamente igual. Claro. No. Lo que me imagino es que también en las comunidades religiosas hay como otras perspectivas, quizás viven juntos, pero ya en las comunidades laicales uno no vive juntos, sino que se reúne y es un poco como más difícil, pero la pregunta era esa. En su experiencia, ¿es posible en una comunidad laical llevar un proceso de discernimiento de este tipo de la manera más honrada posible? Porque siempre, decía usted, hay personas que vienen como con sus intenciones, claro, y tú ni siquiera los ves, ya cuando están encima y tú dices, ¿qué fue? Entonces, en ese sentido, es como que estadísticamente, como ¿cuál sería el porcentaje de lo que usted ha visto? Es decir, un 5, un 2, un 3, quizá, bueno, su experiencia, básicamente. Bueno, ya he dicho que nosotros, jesuitas, sin aplicar el método, hemos tomado decisiones muy equivocadas, ¿no? O muy equivocadas. Nos parecía que era lo mejor, pero bueno, que eran poco consistentes. Pero sí que, por ejemplo, CVX tiene bastante experiencia de esto, yo creo, y toman decisiones, por ejemplo, acerca de la misión común.
nos metemos con niños tal, nos metemos con inmigrantes, abrimos un frente por esta parte y se reúnen, oran, comparten y tratan de acertar, que al final es lo que intentamos hacer. O sea, cuanto más humildemente lo hagamos y cuanto más indiferentes en el sentido ignaciano, esto de habernos puesto en el lado contrario de aquello que nosotros estábamos inclinados, queriendo pues no salirme con la mía, sino con la del Señor. Yo creo que eso lo puede hacer cualquiera, y eso sería deseable además, y creo que se hace, ¿no? Es verdad que a veces es fácil engañarnos y es fácil ofuscarnos, ¿no? Y eso, ojalá haya alguien que nos pueda ayudar. En las comunidades a veces también nos lo decimos, hablamos unos con otros, oye, ¿no será que...? O sea, que también en el aparte puede decir, no sé si podemos, si estamos un poco ofuscados o estás un poco... Bueno, ahí los facilitadores en los discernimientos con mucha delicadeza pueden ir haciendo ver algunas cosas, ¿no? Y luego también hay un tipo que a lo mejor les pongo un PowerPoint de eso, que es el saboteador de reuniones, que eso es una técnica. Sí, sí. O sea que hay gente que se dice que me opongo y lo puede hacer de maneras más o menos sutiles y bueno, o sea que también hay que detectar que a veces, ¿no? Y en el discernimiento también tenemos nuestros engaños personales. O sea, lo que decía antes, es decir, estamos decidiendo por la imagen que vamos a dar. No estamos decidiendo si esto lo debemos hacer o no lo debemos hacer, sino estamos aquí un poco, es juego narcisista casi, ¿no? Bueno, pues, pero creo que sí, a la pregunta a los laicos, absolutamente sí. Sí. Entonces, usted mencionó que cuando Ignacio iban de Roma a Venecia, ya había que presentarlo, buscar como esa confirmación de que esa voluntad fue elegida. Si al momento de la comunidad hacer una conversación espiritual, haberlo orado y ya tenemos el consenso, ¿se debe de presentar a un asesor espiritual o a otra persona X? ¿Cómo sería eso? Bueno, la confirmación viene, en algún caso a lo mejor sí, depende, hay leyes en la Iglesia que para algunas decisiones tiene que refrendártelas el obispo, tiene que refrendártelas la Iglesia. Si quieres fundar una congregación religiosa porque lo has visto delante de Dios, o te lo aprueba el obispo primero y el Vaticano después, o no. O sea, eso es lo de refrendar, pero también la confirmación viene de nosotros mismos, de cómo nos quedamos, lo dejamos un tiempo dormir y volvemos sobre ello, estamos en paz, lo hemos forzado, no lo hemos forzado, ha sido lo que cae de su peso, lo que el Señor nos dice. En la confirmación, en la elección personal como en la elección comunitaria, en principio no hay por qué. Es verdad que hay siempre un cierto acompañamiento, ¿no?, eclesial. O sea, si haces tu elección personal, sueles ir contrastando con alguien, ¿no?, con un acompañante o algo así. Pues, y esa es una figura eclesial, ¿no? Pero aún así, lo que importa es que tú confirmes que después de que has decidido, como que el Señor te confirma en eso, ¿no? Y eso, cuando te pones a andar, vas viendo que era esto, o esto no era. No sé si quieren hacer comentarios o preguntar, pero creo que esta primera introducción es la parte más ignaciana, pero también es cómo los primeros jesuitas hicieron sus deliberaciones y sus discernimientos con conversación espiritual, ¿no? Esto, evidentemente, no es invento de los jesuitas. O sea, el discernimiento está en los padres del desierto, está en el Evangelio. Ya Jesús
a los suyos les va también enseñando a discernir. Está en el Antiguo Testamento, está cuando empieza la vida religiosa en comunidad más. Cuando tienen que decidir comunitariamente, pues ciertamente tienen una forma de conversación espiritual y una forma de buscar la voluntad de Dios, o sea, de no salirse cada uno con la suya y de hacerlo sin romper el grupo, sin romper la comunidad. O sea, yo no me imagino que los benedictinos que nacen en el siglo V no tengan un método o una manera cuando ellos se juntan a su manera, que los franciscanos del siglo XIII o XII, no, o los dominicos o los cistercienses, todos estos capitulares que viven en comunidad y que deciden comunitariamente y que son bastante democráticos, más que nosotros, que somos muy monárquicos, pues ellos tienen sus modos, ¿no? En el documento final del sínodo, claro, al principio se quejaban de que este método es muy jesuítico. Pues sí, porque los jesuitas lo estábamos usando. Pero bueno, lo que dice el documento final del sínodo es, oye, hay que evitar atrincheramientos ideológicos en el método. O sea, buscamos la voluntad de Dios, pues habrá otros métodos. Yo el que conozco más es este y es el que les voy a compartir. Y para mí, el cómo hicieron los primeros es el más potente. De los, mañana les explicaremos el otro, ¿no? El del sínodo. Pero esto de la doble vuelta, que el del sínodo sería igual, pero en un momento a lo mejor, cuando se trata de cuestiones que pueden romper la comunidad, hacer la doble vuelta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo quería decirles esta noche como introducción. Pues muchas gracias.